Bueno, lo tenemos a Ricardo Alfonsín. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Ayúdeme. ¿Escuchó todo esto? Si no me tutean, no. Bueno, escuché, tenés razón. Siempre, soy, bueno, pero tenés razón. ¿Escuchaste todo esto? Sí, es una barbaridad, mi hijo. Mira, me acordaba, ¿sabés de qué? Cada tanto hace circular un video en el que Alfonsín dice que es difícil dialogar con el populismo porque incurre en voluntarismo, incurre en demagogia, pero hay varias cosas que no dicen, que si las dijeran se comprendería que el significado de ese video es totalmente diferente al que pretenden atribuirle. En primer lugar, no dicen que para Alfonsín el populismo no es lo mismo que para la derecha el populismo. Para la derecha neoliberal, populismo es todo lo popular. Y eso no era para Alfonsín el populismo. Por ejemplo, para la derecha, el artículo 14 bis de la Constitución, que sería bueno recordarlo, es populista. La Constitución Nacional Argentina es populista. Eso no era para Alfonsín el populismo. Pero hay otra cosa que no dicen, y que cambia mucho el significado del mensaje si lo dicen. Alfonsín, ¿a qué gobierno se refería cuando hablaba de eso? Era el gobierno de la década del 90. A ese gobierno se refería, que tenía una mirada, Alfonsín, muy crítica con relación a ese gobierno. Lo que no dicen es que el PRO, o muchos de los dirigentes que después formarían parte del PRO, los más inteligentes, dijeron varias veces que ese gobierno había sido el mejor gobierno de la democracia argentina recuperada. Fíjate la diferencia que había. Y lo que no dicen, Gustavo, es que seguramente también Alfonsín hubiera dicho que es muy difícil dialogar con los seguidores de encuestas, con los que están dispuestos a sacrificar las convicciones por especulaciones electorales, que es muy difícil dialogar con los rencorosos, con los que andan sembrando odio, con los intolerantes, con los que se sienten dueños de la verdad y del bien y atribuyen siempre al que piensa diferente actitudes perversas, mezquinas, malignas. Es muy difícil dialogar con una oposición intolerante que tergiversa la realidad, que hace interpretaciones absolutamente arbitrarias de las propuestas que se pueden haber simplemente porque no las comparten. Eso no dicen. Y seguramente también Raúl Alfonsín hubiera dicho eso y estaría muy preocupado, pero muy preocupado. Sí, sin lugar a duda. Por el nivel de confrontación, de crispación, de violencia, de virulencia. Ahora, Ricardo, ¿vos no creés en esto que es perfecto, este informe, que resume, ahí está el presidente de tu partido, ¿no? Que ahora quiere separar a Mendoza y que dice estas barbaridades. ¿Vos no creés que están queriendo instalar un clima de violencia política en la Argentina? Sí, yo no sé si son conscientes algunos de lo peligroso que es esto. Están sembrando, cuando yo decía que es muy difícil dialogar con los que siembran odio o con los que están llenos de rencor, me refiero precisamente a eso, a que tratan de contagiar a parte de la sociedad de este tipo de sentimientos tan negativos en la política argentina. No son conscientes. Es como si nosotros no hubiéramos vivido todo lo que hemos vivido. Pero yo creo que son muy conscientes, Ricardo. ¿Cómo? Perdón. Yo creo que son muy conscientes de lo que dicen y lo que buscan en la Argentina de hoy. Bueno, muy peligroso eso, muy peligroso. Yo no creo que puedan volver tiempos que creo definitivamente dejamos atrás, pero a mí me hace acordar mucho la relación de la oposición con, por ejemplo, a lo que le hicieron a Ilia. Claro. ¿No es cierto? Me hace acordar mucho a todo eso. Claro, hoy son otros los contextos, pero deberían ser más cuidadosos, porque no son los golpes institucionales las únicas amenazas que sufren las democracias. No, obvio. Las democracias se degradan, se devalúan también cuando se confunde a la sociedad en el debate, cuando en el debate público no se dicen las cosas como son, sino como le conviene que interprete la sociedad a cada uno, cuando se apela a agresiones, descalificaciones, cuando el adversario es malo, es uno es el bueno y el otro es el malo. Claro. Criticaban tanto el maniqueísmo que atribuían al anterior
al gobierno anterior, al del PRO, y resulta que ahora dividen a la sociedad entre los buenos y los malos. Es una cosa increíble. Pero, ¿sabe qué está en juego acá, Gustavo? La receta económica para salir de la crisis. Claro. ¿Puedo decirte algo un minuto? Sí, obvio. ¿Puedo decirte un minuto? Sí, si no sí. tenés tiempo, decime. No, sí, dale, Te digo, por mira, favor. todo el mundo está en crisis, Gustavo. Todo el mundo está en crisis. Sí. Como consecuencia de la pandemia, en crisis económica. A propósito, el toque de queda declararon hoy en la Florida. Exacto. El toque de queda. Bueno, también es otra dictadura allí. Claro. En el Gran Santiago también no se puede salir, es otra dictadura. Todo es dictadura. Bueno. Todo el mundo está en crisis, todos los países del mundo, cualquiera sea la estrategia que hayan adoptado para enfrentar la pandemia, todo el mundo como consecuencia de la pandemia está en crisis. Los que adoptaron cuarentena tienen dificultades económicas muy severas, los que no adoptaron cuarentena también tienen dificultades económicas muy severas. Que se dejen de repetir lo contrario, por favor. Bueno, y todos los países están discutiendo cuál es la receta con la que se va a salir de la crisis económica generada por la pandemia. Y acá también se discute. ¿Y a qué tipo de discusión estamos asistiendo? Hay quienes que dicen que la receta tiene que ser por derecha, tiene que ser neoliberal. Y más violenta de lo que se vivió en estos últimos 4 años. Esa es una cuestión de forma, pero desde lo ideológico, una receta, que no es menor, no, claro. Es una receta neoliberal, promercado, de derecha, ¿no es cierto? Sí. Eso creen que es lo mejor. Y por el otro lado, estamos los que decimos que la salida tiene que ser, si vos querés, por centro-izquierda, si vos querés, propia del Estado de Bienestar, del keynesianismo, con una presencia del Estado que en el marco de la ley, la Constitución, sea capaz de ordenar la economía de forma tal que tenga efectos inclusivos, efectos solidarios. Bueno, estas son las dos discusiones. Yo espero que la sociedad no cometa el error de votar nuevamente políticas como las que se aplicaron desde el 2015 al 2019. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué cosas vienen. Mira, vienen en primer lugar, bueno, para completar la tarea pendiente, por una reforma laboral, sacrificando derechos de los trabajadores, vienen por una reforma en las jubilaciones, privatizar las jubilaciones, vienen seguramente por un arancelamiento de las universidades y no la privatización de las universidades, vienen por una apertura de la economía indiscriminada, colocando en situación de indefensión a la industria y al trabajo nacional, vienen por más regulación del que mercado. Era todo lo que, Ricardo, está muy bien encaminado, que era lo que iba a hacer Macri si ganaba la reelección, cuando se lo dijo a Vargas Llosa, pongo primera y voy para adelante. Más de lo mismo y más rápido. Por eso exactamente, yo decía siempre, se enojan mis correligionarios. No voy a dejar de decirlo porque estoy formado en la escuela de mi padre, que antes que por los afectos se sentía obligado por las ideas, por las convicciones. El proyecto, la plataforma, el programa del Frente de Todos y de Alberto Fernández en particular, era más radical que el programa de Cambiemos. El programa de Cambiemos no tenía nada de radical. Exacto. Sin embargo, la Unión Cívica Radical acompañó ese programa, y no solo lo acompañó, sino que después de perder las elecciones no produjo cambios, no hizo rectificaciones, en todo caso se derechizó más todavía. Exacto. Y compiten con el PRO para ver quién es más duro, quién corre más por derecha el PRO, para ver si pueden liderar la oposición por derecha en el año 2021 y en el 2023. Yo creo Espero que la sociedad no se equivoque. Bueno, yo creo que... Yo no tengo intereses, electorales, pero yo espero que la sociedad exacto. no se equivoque. No, yo creo que ahí has centrado muy bien, Ricardo. Creo que lo que está en debate profundo es cómo se sale, el tema económico, el modelo económico a aplicar. Ahora, ¿cómo entendés vos a las barbaridades de Cornejo, de Brandoni, diciendo estoy en prisión domiciliaria? ¿Qué les pasó en la cabeza? Bueno, tendría que estar en prisión domiciliaria en serio, Luis, para darse cuenta que estaba analizando. Sí. Y eso solamente puede estar... Yo no quiero hablar de personas. Lo que yo le quiero decir es que tengamos conciencia los argentinos. No nos enganchemos con este tipo de virulencia en el ejercicio de la política. Reclamémosle a todos, por favor. Nos vamos a arrepentir si nos dejamos enganchar por esta escalada dialéctica cargada de violencia por parte de la oposición. Yo no he visto de parte del oficialismo gestos de esta naturaleza. No los he visto, sinceramente. ¿De verdad? No hay. No los he visto.
Entonces yo le reclamo a la oposición, no tiene por qué, si quiere seguir defendiendo ideas opuestas a las que defiende el gobierno, no tiene por qué ser dura, no se necesita tener rencor para defender las ideas, no se necesita la bronca para defender las ideas, eso le hace mucho daño al país y al radicalismo lo aleja cada vez más de la sociedad, de las mayorías populares. Y no es cierto que les preocupe tanto la República. Si les hubiera preocupado tanto la República, hubieran exigido que en 4 años del gobierno del PRO se hubiera modificado el Consejo de la Magistratura, se hubiera modificado la ley que reglamenta los DNU y se hubieran modificado varias cosas que tenían que ver con un funcionamiento más adecuado de la República. Totalmente. Bueno, Ricardo, me encantó, realmente muy bien, impresionante, porque realmente alguien tiene que estar diciendo estas cosas, porque están buscando generar un clima de violencia política realmente que no están previendo lo que puede surgir y creo que están dispuestos a todos por defender. Vos fijate el tema, lo que está saliendo a la luz, el tema del espionaje ilegal, y hasta eso están bancando desde el radicalismo. No ha habido un comunicado del Comité Nacional del Radicalismo repudiando estos actos de espionaje a mansalva que han hecho. Sí, mira, yo te digo, esa es otra cosa. Yo no digo que el partido condene, porque hasta que la justicia no se exprese nadie puede condenar. Todos seamos serios. Hasta que la justicia, por lo menos los que hacen política, ¿no? Tienen mayores responsabilidades. Esperemos que la justicia se exprese. Pero si yo hubiera sido presidente del partido, hubiera hecho una declaración exigiendo, pidiendo y diciendo que somos interesados especiales en que la justicia llegue a fondo, que averigüe hasta las últimas consecuencias y que determine las responsabilidades, si se trató de una célula loca o si se trató de una cadena hay una cadena de responsabilidades mayores. Ahora, eso lo hubiera dicho públicamente, pero en privado hubiera tenido una conversación en otros términos con el PRO, con la dirigencia del PRO, hubiera pedido otras explicaciones. Y acá parece que le estamos pidiendo disculpas al PRO porque trascendió que nos espíen. Por favor, no vayan a creer que fuimos nosotros los que hicimos esta denuncia. Eso es lo único que falta, pedir disculpas porque todo esto se está investigando en la justicia. Nosotros no queríamos que ocurriera. No vayan a enojarse, ¿no? Sí, sí. Ricardo, un abrazo grande. Gracias a vos, Gustavo. Por favor, gracias. Chao. Ricardo Alfonsín, muy interesante. Hay que escuchar pensamientos lúcidos como esto. Pensar...